Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes o días. Qué gusto a todas las personas que nos escuchan en este momento, en este workshop online. Bienvenidos, de que hayan tomado su tiempo para abrir este archivo de una información que yo sé que les va a ayudar muchísimo en su gestión de negocios, en su desarrollo de actividades, ¿ok? Vamos a hablar de un tema muy importante para los negocios y es el flujo de caja igual oxígeno en este Business Workshop. ¿Cuál es la idea? Que en los próximos minutos generemos una cantidad de información necesaria para que en nuestros negocios lo que es el flujo de efectivo tenga una importancia en gran magnitud en estos días que realmente pues es de gran importancia el dinero más que todo. Así que vamos a arrancar de inmediato. Bien, el cash flow de cualquier organización o de cualquier empresa tiene por lo general 4 fuentes. ¿Ok? Las operaciones que viene siendo los ingresos en efectivo. Vamos a hablar del dinero que recibe una organización por la actividad que desarrolla. Si eres abogado, el servicio de abogado, si eres de bienes raíces, lo que haces por actividad de bienes raíces, si eres un almacén, si eres un restaurante, si eres un salón de belleza, todo eso son actividades que al final le podemos llamar operaciones. Esas operaciones te aportan dinero a tu organización. Está también muy cerca de nosotros el financiamiento. ¿Y el financiamiento qué es? Es la forma con la cual tú consigues dinero. ¿Para qué? Para poder financiar el negocio. Entre esos está el préstamo, está las tarjetas de crédito, está cualquier tipo de operación con un ente bancario. Y esas operaciones te generan cash flow o te generan dinero. Está la parte de inversión. ¿Cuál es la parte de inversión? La parte de inversión es la que tú estás dispuesto a negociar, que tú estás dispuesto a invertir en un proyecto donde tú le apuestas en todo. Ese deseo te lleva a ¿qué? A tomar un dinero, invertirlo y eso también te genera flujo de caja. Y están las donaciones, que a nivel de negocios a veces se dan donaciones para proyectos que tú las recibes por ser una microempresa o por tener un proyecto de tecnología o un proyecto que en donde el gobierno o alguna entidad pública o privada tenga interés de desarrollo y puedes recibir dinero y ese dinero es entrada a tu cash flow. O sea que estas son las 4 fuentes de dinero generalmente establecidas por la cual tú puedes recibir dinero. ¿Ok? Bien, ahora veamos el negocio en su realidad en el día a día. ¿Cuáles son las fuentes del dinero que el negocio recibe efectivo o dinero? Uno, las ventas de contado. Los negocios de venta en contado para mí siempre los he categorizado como los mejores. ¿Por qué? Porque el dinero te entra en el día. No tienes que dar crédito, no tienes que dar nada y lo que hiciste lo recibes. Así que ventas de contado. El recaudo de las cuentas por cobrar. Estamos hablando del dinero que tú recaudas producto de cuentas por cobrar que tenías. Y eso es una entrada de cash al efectivo de la empresa. Préstamos de accionistas. Hay muchos accionistas o dueños de proyectos que dicen, bueno, yo le voy a prestar $10,000 al negocio, le voy a prestar $50,000 al negocio. Y esa es una forma en que nosotros obtenemos cash o efectivo dentro del negocio a través de préstamos del mismo dueño. Aporte, a pesar de que es el mismo dueño que también lo otorga, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no en las mismas condiciones. Cuando tú aportas en un negocio, tú lo haces no con el ánimo de que el negocio te lo devuelva de inmediato.
aunque me he encontrado con personas que muchas veces aportan a los negocios, pero quieren que el negocio le dé en un año todo el capital que ellos aportaron, y eso es muy difícil en la mayoría de los negocios. Entonces, el aporte de capital no es más que el dinero que aporte el accionista en condiciones de que, producto de las utilidades que genere, después de pagar gastos y todo lo demás, el negocio le devuelva en dividendos o en devolución de capital. Préstamos bancarios, como ya les mencioné, o de otras fuentes que alguien nos presta dinero, eso también es una fuente de efectivo. Los proveedores, en cierta medida, son fuentes de efectivo porque me dan a mí insumos y esos insumos yo los utilizo. Y eso que yo utilizo prácticamente lo puedo vender. La venta de activos de la empresa también es una forma de obtener fuentes de efectivo, porque si yo vendo cosas de la empresa que usaba para uso de la empresa, ejemplo, automóviles, equipos fiscales, caja registradora, mobiliario, edificios, apartamentos o locales comerciales, si yo los vendo, esos son dineros que me entran, por lo tanto son fuentes de efectivo. Bien, una persona me dijo una vez, Lucas, ¿cuál es tu negocio? Y yo le decía, bueno, yo soy esto, esto, esto. Me decía, no. Y de nuevo me preguntaba, ¿cuál es tu negocio? Y yo le decía esto y esto y lo demás. A la tercera vez me dice esta persona, mira, realmente el negocio de todos es obtener dinero, obtener efectivo. Este es el negocio. La actividad es lo que cada uno hace para conseguir el dinero. Entonces, todo negocio hoy día es importante que tenga la forma de poder organizar su entrada de efectivo. Y resulta que el COVID-19 nos ha traído en una situación en donde el flujo de caja se va a ver muy afectado por muchas empresas. Bien, recomendación número 1 para todos los que nos escuchan en este workshop. Fíjate en tus objetivos para los próximos 6 a 12 meses. ¿Qué te quiero decir? Tienes que organizarte y tienes que planificarlo. Muchas veces a nuestra oficina nos han contratado, hazme el flujo de caja, házmelo, como si fuese un cuadro donde hay que llenar cifras. Yo siempre recomiendo, quien debe hacer el flujo de caja es quien maneja el dinero, quien toma las decisiones con respecto al dinero. Si hay un administrador, el administrador tiene que manejar el flujo de caja. Si hay un dueño, que es el que él mismo maneja su negocio, él mismo debe hacer el ejercicio del flujo de caja. ¿Por qué? Porque si lo hace otra persona que no es el que administra, puede poner cosas que suenan muy bonitas o que se ven muy bonitas, porque al final no son. Primero, para estos meses que vienen, recomendación número 1, fíjate de los objetivos para los próximos 6 a 12 meses, para no perder el control de tus finanzas y evitar pérdidas o déficit. Para prever tu flujo efectivo, basta con una simple hoja de cálculo que refleje los ingresos y los gastos de cada mes. O sea que en este momento el flujo de caja no es algo demasiado técnico, no, es algo demasiado sencillo, pero que todos podemos practicar. Y esa es nuestra recomendación, que hagas primero un estudio real, cuántos ingresos vamos a tener. Y ahora que hay un tema de COVID en donde va a haber una recuperación de cuarentena de una forma muy paulatina, yo les ubiqué una gráfica aquí para que veamos cómo en un momento determinado la recuperación puede ser. Y los tiempos en que efectivamente se pueden dar. Claro, nuestro bajón fue grande de efectivo. ¿Por qué? Porque se paró las operaciones, producto de una cuarentena, producto de decretos reglamentarios. Pero la recuperación no sabemos el tiempo que nos va a tomar. Sin embargo, sí tenemos que calcularlo o estimarlo en alguna medida. Entonces, esa es la recomendación número 1 que te damos en este momento, que tienes que hacer un estudio de cuáles van a ser tus posibles ingresos en los próximos 6 meses o 12 meses, considerando de que en mayo haya un grado de normalización de la cuarentena. Y en esta filmina, ustedes ven muy bien, habla de depresión o habla de recesión, pero prácticamente lo que estamos viviendo es una recesión. Por lo tanto, nos funciona para que podamos medir y poder establecer de que la recuperación va a demorar un tiempo. No va a ser fácil, pero lo podemos establecer en una forma programada. Ahora, les quiero compartir cuál es el ciclo económico que se ha vivido en los últimos 2 a 3 siglos. Es de que efectivamente hay un auge económico, la línea de arribita amarilla donde la ven la flechita, viene una crisis, de una crisis vamos a una recesión, de una recesión quedamos en una depresión, y alguien me decía, ¿cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Yo le contestaba, bueno, la diferencia es el tiempo. La recesión es algo de 2 a 3 años. La depresión es algo que toma mucho más tiempo.
pero los efectos al final son iguales, son iguales. Y vamos a hablar un poquito de eso ahora. Después de la depresión viene lo que es la recuperación económica y de nuevo el auge. Y después que llegamos al auge, de nuevo la crisis. O sea que este es el ciclo económico que hemos vivido, nada más que en algunas oportunidades lo hemos visto de una forma disimulada. Pero esto es la realidad. Siempre va a haber auge, va a haber momentos de bonanza, después va a venir crisis y después va a haber recesión. Esa recesión, dependiendo de cómo se maneje, se convierte en depresión. Después viene una recuperación y de nuevo llegamos al auge. Entonces, este es un ciclo económico que también estamos viviendo, ¿ok? En donde el COVID no ha hecho más que impactar de forma mundial de una forma agresiva, lo que para serles franco ya se veía venir. O sea, hay muchos temas en economía que ya se veían desde los últimos 2 a 3 años. Así que COVID lo único que vino fue a ponerle la firma al final con las medidas sanitarias que lo que hicieron fue parar el consumo y parar de una forma más agresiva para que llegáramos más rápido a una recesión. ¿Ok? Bien, y aquí les quiero explicar qué es lo que es una recesión. Una recesión, como ven arribita, es cuando la economía decae durante pocos meses, se supone. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Ven que hay un circulito de varias flechas. Bueno, las altas de los intereses, las personas empiezan a gastar menos, hay grandes despidos o bastantes despidos en las empresas, la inversión se llena de miedo. Como nada funciona bien, la gente no invierte. Siguen la flechita y verán precios de las acciones bajan y eso genera un grado de tensión. Caída de confianza del consumidor, o sea que la gente no cree en la economía y las tasas de interés están altas. O sea, estamos hablando que usted va al banco y los intereses que le cobran no van a ser intereses bajos. Cuando hay ese círculo así, es que estamos en una plena recesión. Entonces, definitivamente entramos en una recesión de forma, en una forma precoz, a una forma adelantada sin darnos cuenta, porque la verdad, todo vino con decretos, y lo que hizo fue generar una parálisis. Esa parálisis disminuye el consumo y ahora les hablo. En la parte de abajo verán cuáles son las causas de las recesiones en el mundo. Las crisis financieras, la devaluación de la moneda, el desbalance entre oferta y demanda, la inflación, altas tasas de interés o la escasez crediticia. En Panamá, en este momento, ¿qué es lo que más se va a afectar? El desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque va a haber una crisis de consumo y como hay una crisis de consumo significa que la gente no tiene dinero, la gente no puede consumir. Y al no poder consumir, esto va a ser una de las causas que nos va a generar un grado de recesión. La escasez crediticia, que es la última partecita que ven a la mano derecha, ya la teníamos desde antes. Ya los bancos habían parado el tema de los financiamientos hace tiempito o habían puesto muchos requisitos. Esas dos principalmente van a ser las causas de la recesión en que estamos nosotros viviendo. Y vean el comentario que hace el señor que está ahí a mano izquierda de su pantalla donde nos dice, es una recesión cuando tu vecino pierde su trabajo. Es una depresión cuando tú perdiste el tuyo. H. Truman. Esto fue una forma en que Truman, que fue presidente de Estados Unidos, definió la depresión en los años 1928, 1929, que ha sido la depresión histórica, una de las más grandes. Ahora nos encontramos nosotros en una situación muy complicada para los negocios, donde el flujo de caja se convierte en el centro de operaciones. O sea, va a ser más importante ahora tener un buen flujo de caja que ganar dinero en grandes cantidades, ¿ok? La segunda recomendación que te damos en este workshop es, 1, 2, ten en cuenta las eventuales variaciones estacionales consideradas en los costos fijos y variables en tus provisiones y que tus provisiones sean realistas. Ya la parte del ingreso ya tienes una idea, pero también tienes que concentrarte en que el gasto de los próximos 6 meses que vas a tener sea lo más real posible. Entonces, si son gastos de producción, si te dedicas a producir algo, tienes que calcular eso en los próximos 6 a 12 meses, pero de una forma bien detallada y lo más parecido o lo más exacto posible. Y tener la separación entre tus gastos fijos y tus gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos que no puedes cambiar? Los gastos relacionados al alquiler.
los salarios, los seguros, los equipos. Y los variables son los relacionados a las comisiones, bio, cuando importas y cuando haces. Entonces tienes que tirar unos cálculos muy buenos de ambos, tanto de los gastos fijos como los gastos variables, y buscar la forma de ver cómo puedes navegar en tu flujo de caja, porque si no el dinero no te va a alcanzar, no te va a alcanzar lo que vas a recaudar. A mano izquierda les presento aquí unos ejemplos rápidos de gastos variables y de costos fijos. Los costos fijos ya se lo mencioné. Los variables, la materia prima, la parte energética, la parte de producción laboral y toda la parte social. Todo eso es parte de tus costos variables. Así que tienes que tener mucho cuidado en esta segunda recomendación. La recomendación 3. Diversifica proveedores y clientes. ¿Qué significa eso de diversificar proveedores y clientes? No puedes tener un solo cliente en tu negocio ni pocos clientes. Tienes que masificar clientes, porque en la medida que masificas clientes, tu riesgo es más manejable. ¿Tu riesgo de qué? De flujo de caja. Entonces, en el caso de proveedores, igual, no todos los proveedores funcionan de la misma manera. Tienes que tener proveedores de calidad, proveedores que te den, que te traigan ahorros, proveedores que sientas que cada dólar que le estás pagando realmente está contribuyendo a tu operación. Ahora, concentrarse, y tal como les dije, buscar clientes en grande. Y para buscar clientes hoy día, definitivamente tienes que irte al comercio electrónico. Y yéndote al comercio electrónico, te presento una filmita pequeñita ahí donde ves cuál es el ciclo del comercio electrónico, que tiene que ver desde la búsqueda del producto, la entrega, la coordinación online, hacer las ofertas, el cobro respectivo. ¿Por qué le pongo esto? Porque la forma hoy día de obtener clientes es por medio de las redes sociales, por medio del marketing digital, por medio de las conexiones, que eso nada más te lo da la tecnología. Así que por eso te lo menciono. Entonces, este es el tercer recomendación. Y la cuarta recomendación es anticipar problemas. Anticipa problemas. Un flujo efectivo te ayuda a medir y anticipar problemas. Esta recomendación es la más cortica en palabras y es la más importante. ¿Cuál es la forma de tú salir ileso ante los problemas de flujo de caja? En tu capacidad de poder anticipar los problemas. Ese es igual que estar en una casa y prever que hay que hacer el súper, prever que hay que pagar la letra de la casa y prever que hay que pagar los servicios básicos principales. Eso nos va a ayudar a que el negocio se sostenga y se mantenga, aunque la ganancia, aunque no haya. En un negocio igual. En un negocio, lo más importante es mantener el negocio funcionando. Entonces, en la medida en que tú anticipas problemas, en la medida en que tú anticipas eso, tus criterios de manejo del dinero van a ser mucho mejor. Así que ahora, de lo que nos escuchan, me gustaría escuchar alguna pregunta de lo que hemos hablado en este workshop. Lucas. Okay. Escucho. Adelante, señor Miguel. Ok. Sí. Mira, Lucas, muy interesante tu presentación. Definitivamente, pues ahorita estamos viviendo algo que nunca se había vivido, una situación bastante difícil. Creo que esta generación, la que estamos nosotros, nunca pensó que íbamos a vivir algo así como lo que estamos viviendo actualmente. Según lo que tú explicabas, Lucas, nosotros, por lo que entendí, nosotros actualmente con el tema del coronavirus, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo ahorita mismo es una recesión. Correcto. Ok. Después que pase lo del coronavirus, entonces, ¿qué vendría? ¿Vendría una depresión o vendría una crisis? ¿Qué es lo que vendría después que pase lo del coronavirus? Muy bien, y excelente pregunta. Ok, en este momento el coronavirus lo que nos ha dado ha sido la firma de una recesión, en el sentido de que nos ha puesto en recesión, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Comercio, que ya lo publicó. Ya en Europa es un hecho la recesión, ya en Latinoamérica, ya todos los organismos internacionales que manejan la parte económica y que asesoran a los países ya confirmaron que hay una recesión. Entonces, en este momento estamos en recesión. Bien, ahora, ¿qué resulta? Las recesiones por lo general duran un año, 2 años,
máximo 3, ¿ok? Donde esto se tiene que acomodar en alguna medida. Ahora, como el coronavirus es un tema de tiempo, resulta que hay otras recesiones que han sido apalancadas por guerras. Y bueno, la guerra, mientras dura la guerra, perfecto, ya después todo se arregla. Cuando hay la paz, perfecto, bien. En el caso de un tema sanitario, en el caso del coronavirus, es un tema donde los tiempos no se saben. ¿Por qué? Porque apenas se está esperando en un año la vacuna, y después de que esa vacuna, que va a ser como quien dice, una de las cosas que más va a ayudar al tema, o sea que nada más en el tema del coronavirus, esto va a demorar un tiempito más, un año, 12 meses aproximadamente, y en que esto se termine de resolver 100% pueden ser unos 18 meses. Ahora, en medio de que está el problema sanitario, está el tema económico, que va a depender mucho de los gobiernos y va a depender mucho de las estrategias del sector privado de que la recesión sea manejada de una forma eficiente o de la mejor manera posible, para decirlo, de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que los efectos recesivos se puedan ir equilibrando en el tiempo, en medio del problema sanitario, porque el problema sanitario no lo podemos quitar. Así que, ¿qué es lo que viene después de este momento? Va a venir una apertura de negocio, una apertura económica con medidas sanitarias fuertes y con una lentitud muy propia de la recesión. Ahora, ¿cómo hacemos que esa lentitud se convierta en algo más rápido? Va a depender de las estrategias que tanto el gobierno como el sector privado hagan. ¿Otra pregunta? Entonces, eso sería una depresión hasta que entonces agarre la curva donde empieza a subir la economía. Sería básicamente, ¿no? Ya. Correcto. Perfecto. De agravarse en un tiempo mayor a 18 meses, ya rumbo a los 2 años, ya estamos entrando en una depresión. Es más, ya la economía ya sería algo funesto. Deprimida. Exactamente. Ok, perfecto. Sí, me quedó muy claro, don Lucas. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. ¿Hay Saludos. alguna otra pregunta en este workshop? Sí, licenciado, otra consulta. A ver, si bien es cierto, muchos negocios van a quebrar, pero también va a haber un nicho de negocio que se va a abrir. Entonces, ¿hacia dónde estamos encaminados? ¿Hacia qué mercado estamos encaminados durante los próximos meses o quizás los años que dure el ciclo, ¿no? Excelente pregunta. Estamos encaminados a fortalecer el mercado local. ¿Por qué? Porque el mercado internacional va a estar limitado por las restricciones sanitarias. Los vuelos se van a empezar a dar y eso, el negocio de aerolíneas va a empezar, pero en un nivel muy bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente no va a viajar. Entonces, el negocio internacional de un país a otro país, el turismo que es apalancado por las líneas aéreas, va a sufrir grandes problemas en los próximos meses. O sea, que no va a ser por ahí, va a ser el mercado local. Estamos hablando que ahora todos los que estamos en Panamá tenemos que dedicarnos más que todo a tratar de impulsar negocios y hacer ventas y promover los negocios locales. Eso como en una primera etapa. Pienso de que en la medida en que la empresa privada y el gobierno pues fomenten el negocio local, eso va a ayudar muchísimo a que durante este tiempo, los males de esta recesión no lleguen a los niveles máximos. Así que por el momento eso era lo que te podemos decir, y yo pienso que tenemos que verlo con mente positiva, de que efectivamente esta es una etapa que nos tocó vivir y de que la vamos a superar, pero que todos tenemos mucho que aportar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta entre los presentes? Bueno, no. Gracias. ¿No? Bueno, listo, perfecto. Entonces, ya para terminar, aquí hay un ejemplo normal de flujo de caja. Este ejemplo de flujo de caja es sencillo. ¿Qué pasa? Es la planeación de los ingresos, un mes, mes 2, mes 3, cuántos ingresos puedo tener y un detalle de mis gastos reales. De esta forma, yo puedo planificar y puedo establecer cuánto dinero al final, donde dice saldo neto abajo y saldo acumulado, cuándo me queda. En la medida de que yo tenga control del ingreso y ejecute adecuadamente y eficientemente los egresos, sea que abone deuda, sea que pague salarios, sea que haga todo, eso va a permitir de que haya algo de ingresos que quede abajo. ¿Cuál va a ser la crisis que la recesión va a dar? La recesión no va a permitir que muchas empresas abajo
estén en positivo, porque los ingresos no van a ser igual. Entonces, cuando no hay ingresos negros arriba o positivos en los valores que tienen que estar, los gastos son mayores y automáticamente queda el negativo, como aparece en el ejemplo, en el tercer mes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este workshop de flujo de caja igual oxígeno. Creo que siguiendo las recomendaciones que les acabo de promocionar y de tratar de compartir, puede ayudar muchísimo al desarrollo de sus negocios. Así que muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga y nos vemos próximamente en otro workshop. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Lucas.